Ahora vamos a presentar al hermano Sammy Mancilla, que nos va a traer la palabra de hoy. Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están hoy? Yeah. Yo sé que es un fin de semana bendecido, no solamente porque estamos entre hermanos, sino porque mañana es un día festivo. Me gustaría comenzar con una pequeña oración, si todos nos podemos poner de pie. Padre Santo, te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que tengo hoy de estar aquí, Señor. Señor, que solamente tú hoy, Señor, te llevas toda la gloria y honra. Que cada palabra que se hable hoy en día, Señor, sea tuya, Señor. Y que todo esto, Señor, sea para la edificación de mis hermanos. Que yo solo sea un instrumento tuyo, Señor. En nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Cuando pasé a la ceremonia de oración, te doy gracias a la iglesia por ese reconocimiento. Me recordé que hace 10 años me gradué de high school. Y me recordé cómo pasa el tiempo. Y es interesante ver también cómo han pasado ya 6 meses desde que entró el año 2026. Ya estamos casi al medio del año. Y nos faltan nomás 6 meses en este año. Y me pongo a preguntar, ¿qué pasó con las resoluciones que las personas hicieron al principio del año? O sea, aquí me gustaría preguntar, ¿cuántas de ustedes hicieron resoluciones este año? Okay, muchos de ustedes. ¿Cuántos aquí ya 6 meses que han pasado pueden decir yo cumplí esas resoluciones? Nomás vi unos cuantos hermanos ahí. Y pregúntense, ¿por qué como humanos tenemos eso de hacer resoluciones? ¿Por qué? ¿Por qué queremos mejorar nuestra salud o levantarnos más temprano para ser mejor en ciertas áreas? ¿Por qué? ¿Qué es la realidad que nosotros sabemos? ¿Será esta la realidad que la vida es difícil? Déjame decirlo otra vez, la vida es difícil. Y no importa qué cultura usted sea, qué nacionalidad o qué religión, es una verdad que todos entendemos. La vida es difícil. Y no necesitamos tener tantos títulos para saber eso. No tiene que ser psicólogo, filósofo, teólogo, doctor para saber esta verdad. Sino que todos de alguna manera u otra hemos experimentado cuánto doloroso puede ser la vida. Y para algunos esta dificultad no se puede ver en frustraciones cotidianas. A lo mejor hoy mi carro no quiso encender. A lo mejor tengo presión financiera, por eso no puedo yo pagar que me vengan a componer el carro porque tengo que dar pagos en otras cosas. O a lo mejor tengo tensión familiar. A lo mejor a mí no me cae mi suegra o a la suegra no le cae bien la nuera. O a lo mejor tengo estrés, ¿verdad? Tengo estrés porque miro las noticias y dicen, oh, va a haber guerras, va a haber recesión, está pasando esto políticamente. Pero pregúntense esto. ¿Qué pasa cuando la dificultad lleva de una manera más profunda? Por ejemplo, si usted medio de la noche agarra una llamada diciéndole que se murió un ser querido, ¿qué pasa cuando va al doctor y le da un diagnóstico doloroso? ¿O qué pasa cuando usted experimenta la traición de alguien que usted confiaba? ¿O usted está viendo que va a pasar por una temporada de sufrimiento que va a derrumbar la vida como usted la conoce? Y eso nos hace hacer preguntas difíciles. ¿Dios me ve? ¿A Dios le importa? ¿Me ha abandonado a Dios? ¿Y por qué guarda silencio? Y muchas veces en vez de encontrar el espacio para explorar estas preguntas, para explorar las respuestas que buscamos, nos sentimos con presión de responderlas. Y no sé cuántos aquí han escuchado, ¿verdad? Pero cuando usted está pasando esto, ¿cuál es la respuesta que dan a veces? Muchas veces. Solo tiene que orar más. Solo tiene que tener más fe. O no sé si usted ha escuchado esta frase, que es muy popular. Dios no te dará más de lo que tú puedes soportar. ¿Cuántos habían escuchado eso? Todos. Y esas respuestas sirven como decir que nuestro sufrimiento solo se trata de cuánto tiempo nosotros podemos aguantar el dolor. Cuánto tiempo nosotros podemos estar dolidos y sufriendo. Y entonces el dolor se vuelve un tema prohibido. Y nosotros, en vez de reconocer honestamente lo que estamos pasando, tratamos de esconderlo. Y me gustaría hacer un enfoque en cómo debemos responder esto bíblicamente. Vamos a ir a Salmos 3. Salmos 3.
¿Todos tienen Salmo 3? ¿Me pueden decir un amén? Ok, vamos a comenzar. Dice, oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos luchan, se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, pero en él no hay salvación en Dios. Pero tú, oh Dios, el escudo en derredor mío, mi gloria el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompe los dientes de los impíos. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Amén. So, aquí, antes de explorar un poco el pasaje, me gustaría dar un poquito de trasfondo. So, como vemos, este es el Salmo 3. So, quiere decir que es el tercer salmo del libro de Salmos. Y los salmos se refieren a cantos de alabanza, himnos, oraciones que usaba el pueblo de Israel para adorar a Dios. So, este salmo es importante porque es el primero en varios sentidos. So, primero, como vemos, es el primer salmo con un título. So, es el salmo de David cuando huía de Absalón, su hijo. Y como vemos, es un salmo de lamento. So, ¿qué es un salmo de lamento? Un salmo de lamento es donde una persona expresa delante de Dios su dolor, su aflicción, su temor, su angustia o alguna emoción intensa. So, cuando pensamos en lamento, ¿qué es lo que nosotros pensamos? ¿Pensamos que es algo malo o algo bueno? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos de aquí dirían que es algo malo? ¿Cuántos dirían que es algo bueno? Muy pocos. Se sorprenderían a saber que la tercera parte de los 150 salmos que hay son salmos de lamento. So, esta es la más grande categoría que hay entre el libro de los salmos. So, además, ¿por qué este detalle es importante? Porque el lamento se puede definir como un clamor profundo, un gemido, una expresión apasionada de dolor. Son términos bíblicos, el lamento es un clamor honesto de un corazón herido que lucha ante la tensión entre el dolor humano y la bondad de Dios. So, a veces nosotros cuando pensamos de lamento pensamos que es no tener fe, pero el lamento bíblico no es incredulidad, sino que el lamento es una expresión de confianza en la soberanía de Dios en medio de la tragedia. So, una vez más, el lamento es una expresión de confianza en la soberanía de Dios en medio de la tragedia. So, quédense esto en mente. So, como vemos, como dice Todd Billings en su libro Regocijando en Lament o Rejoicing in Lament, dice, es precisamente porque los salmistas confiaban en que Dios era soberano, que ellos pedían presentar sus lamentos y peticiones al Señor. So, si ellos habían decidido que Dios no era fiel, que Dios no le importaba, no tendrían sus quejas. Pero al contrario, vemos que una tercera parte del libro de Salmos son lamentos. Sabemos que los lamentos es una oración arraigada de lo que nosotros creemos de Dios. Es una oración cargada de teología. Como cristianos nosotros podemos afirmar dos cosas. El mundo está quebrantado, pero al mismo tiempo Dios es poderoso. Y Él será fiel a sus promesas. Y aquí donde se encuentra el lamento, se encuentra en medio de esas dos realidades. El dolor presente y la promesa de Dios. El lamento reconoce la realidad del sufrimiento, pero se llega a permitir que ese sufrimiento tenga la última palabra. Nos vamos a enfocar ahorita en Salmos 3, 1 al 2. Los primeros dos versículos del Salmo que leímos. Salmos 3, 1 al 2. Dice, oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, pero en Él no hay salvación en Dios. Como hemos visto, es el primer salmo con un título. El salmista pone este salmo en un capítulo de la vida de David. Más específicamente dice cuando huía de su hijo Absalón. Sabemos que Absalón era su hijo. Nos debemos preguntar, ¿por qué David está huyendo de su propio hijo? ¿Por qué él escribe este salmo? Y para entender eso tenemos que saber un episodio de la familia de David. Había dos personajes. Uno se llamaba Amnón. Si todos pueden decir Amnón. Amnón y Tamar. ¿Todos pueden decir Tamar? Ok. Amnón era el hijo mayor de David. Quédense en mente. Amnón era el hijo mayor de David. Como el hijo primogénito, él iba a heredar todo el reino. Pero él tiene una hermana que no es su hermana completamente de sangre, sino su media hermana, y se obsesiona por ella y abusa de ella sexualmente. Ahora piensen, ¿qué castigo debe tener por lo que hizo?
¿Qué castigo exige la ley de Dios para lo que él hizo? La ley de Dios exige que él muera. So, David como rey, a pesar de que su hijo tiene que castigar a Amnón por lo que él hizo, pero él lo deja impune. Y les vamos a preguntar por qué David, recuerden, David su nombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David hace eso? Y muchos teólogos notan que es porque en causa que David no tenía autoridad moral. Si se recuerdan, David había caído en un pecado similar con una mujer llamada Betsabé. Él toma a Betsabé, que es la esposa de uno de sus soldados más leales y más Urias, y lo manda a matar para quedarse con ella. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios manda al profeta Natán a confrontar a David. Y le da toda una parábola, y David entiende y se arrepiente y profesa su pecado. Si quieren ver eso, está en Salmo 51. Y Dios lo perdona. Pero las consecuencias de su pecado manchan su reinado y su legado. Y cuando el profeta Natán va y confronta a David, él profetiza esto: que la espada nunca se apartará de tu casa. La espada nunca se apartará de tu casa. Ahora, este es un castigo severo que significa que el conflicto violento y sanguinario perseguirá a la familia de David y a su reinado. Y hay que recordar a Absalón, ¿verdad? Su nombre significa padre de paz, mi padre es paz. Y él, en vez de vivir a ese nombre, conspira para matar a Amnón. Él termina instigando un golpe del Estado contra su propio padre. Él conspira con gran parte del pueblo para proclamarse rey en Hebrón, que es la antigua capital de Judá. Y ahora marcha a Jerusalén. Y David, para no pelear contra su hijo, huye. Y dice David que huye hasta descalzo, tan rápido que es. Pero si volvemos al versículo 1, dice: oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Noten que adversarios no es singular, sino es ¿qué? Plural. Soy más que un enemigo. Absalón es el primer enemigo. El segundo enemigo es una persona llamada Aitofel. Si todos lo dicen Aitofel. ¿Quién es Aitofel? Aitofel era uno de los príncipes consejeros de David. Pero sin embargo, durante la rebelión de Absalón, cambia su lealtad y se une a Absalón. Y debemos decir por qué es tan importante saber Aitofel. Aitofel, a mí, ¿qué me importa? Pero según Samuel 16:23 dice: el consejo que Aitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo el consejo de Aitofel, tanto por David como por Absalón. Vemos que el consejo que daba Aitofel era como si una persona consultaba la palabra de Dios. Era como si usted iba a hablar con un profeta. Era como si usted iba a hablar con un sacerdote. Tan importante era el consejo que daba Aitofel. Y como consejero, él había estado con David casi toda su vida. Podemos decir que él era el mejor amigo de David. Pero ¿qué es lo que pasa? En el momento más oscuro de la vida de David, lo traiciona. Y a lo mejor estamos diciendo: ay, Aitofel, ¿por qué hiciste eso? Pero hay que recordar una cosa muy importante. Aitofel era el abuelo paterno de Betsabé. Su motivación podía haber sido la venganza contra David por la deshonra que él trajo con lo que hizo con Betsabé y Urias. Y ese es el segundo enemigo. Pero hay otro. Vamos a ir a 2 de Samuel 16, 5 al 8. 2 de Samuel 16, 5 al 8. Y como siempre, hermanos, cuando lo tengan, me pueden decir un amén. Es 2 de Samuel 16, 5 al 8. Segunda de Samuel 16, 5 al 8. Segunda de Samuel 16, 5 al 8. Ok, vamos a ver. Al llegar el rey David a Behurín, entonces salió de ahí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y así decía Simei mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar ha reinado. El Señor ha entregado el reino, hermano de tu hijo Absalón. Aquí estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Aquí vemos una personaje que se llama Simei.
Y si viene y maldice a David. So, a lo mejor nosotros tenemos ahorita modelo que una diferencia, concepción de qué es maldecir. Pero maldecir tiene diferentes significados en la Biblia. Puede ser consagrado a la destrucción, condenado a la aflicción o miseria, o profetizado hacia la destrucción. So, como vemos, aquí el autor de 2 Samuel describe a Simei como de la casa de Saúl. So, él venía de la familia de Saúl, que hay que recordar era la antigua dinastía de Israel. Y probablemente él era un hombre prominente. Y entonces él interpreta lo que le está pasando a David como vicio divino. Él maldice a David y le declara que Dios lo está haciendo pagar por la sangre que él derramó de la casa de Saúl. Ahora, probablemente se estaba refiriendo a las muertes de Abner. Abner era el general de Saúl. O a lo mejor estaba refiriendo a Isboset, que era el hijo de Saúl. Pero a lo mejor de alguna manera se estaba refiriendo también a Urias, la esposa de Betsabé, que murió por orden de David. So, aquí vemos la realidad del sufrimiento. David no solamente se enfrenta a oposición externa, sino también tiene una oposición espiritual. Sus enemigos no solo quieren destruirlos, sino que también declaran que Dios lo ha abandonado. So, si leemos otra vez Salmos 3:2. Salmos 3:2. Dice, pero muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Ahora, muchos teólogos saben que David se está refiriendo a Salmo 71 y es al 11, que dice, porque mis enemigos han hablado de mí, y los que acechan mi vida han consultado entre sí, diciendo, el Señor lo ha desamparado, persígalo y aprénselo, porque no hay quien lo libre. So, aquí vemos que los enemigos de David están diciendo que por la causa de su pecado, por lo que él hizo con Betsabé, David no tiene esperanza. Su caída parece inevitable. Para ellos Dios no lo va a salvar. Y esto es importante porque la salvación se puede definir como librar o salvar. Entonces está significando que ellos básicamente están diciendo, ni Dios puede salvar a David de lo que vamos a hacer. Y David de alguna manera también parece reconocer esto. Él sabe que sus enemigos tienen alguna razón. Porque mira cómo las circunstancias están conectadas. De alguna manera con su pecado que ha hecho. Y cuando Abisai, uno de sus soldados, quiere matar a Simei porque viene maldiciendo tirando piedras, David no lo permite. Él entiende que su pecado está detrás de lo que está pasando. Y él ha de pensar a lo mejor, eso es lo que yo me merezco. Yo me merezco esta maldición, yo me merezco esta humillación. Pero sin embargo, y eso es importante, David dice que a lo mejor Dios mirará su aflicción y transformará la maldición de Simei en bendición. Solo no deja que Simei tenga la última palabra, sino que le entrega la situación a las manos de Dios. ¿Por qué? Porque David espera que Dios sea el que tenga la última palabra. So, aquí vemos que los salmos hablan de personas reales. Y un peligro, y este es un gran peligro que tenemos como creyentes, es que a veces tratamos de espiritualizar demasiado a nuestros enemigos. So, aunque la Escritura sí nos enseña que hay una batalla espiritual detrás de las escenas, que luchamos contra espíritus y muchas otras cosas. El Salmo 3 nos recuerda, nuestros enemigos también pueden ser personas o situaciones diferentes. So, hay que recordar, Absalón no era simbólico, Ahitofel no era imaginario. Las maldiciones de Simei no eran una idea de guerra espiritual, sino que David estaba enfrentando oposición tangible en tiempo real. Y hay que decir, al igual que David, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado la crueldad y la ferocidad de la persecución? ¿Cuántos de aquí sabemos que es ser traicionados, calumniados, cuestionados? ¿Y cuántos de nosotros nos vamos a identificar con las palabras de David? Oh Señor, ¿cuántos se han levantado mis adversarios? ¿Cuántos se levantan contra mí? Y la verdad es que los enemigos que a veces nos enfrentamos no simplemente son ataques espirituales. A veces el enemigo nace en una relación rota, en la relación en que a alguien confiábamos, en un diagnóstico doloroso, en dificultades financieras, en falsas acusaciones, en ansiedad, tentación o las consecuencias del pecado en un mundo caído. Y uno de los aspectos más dolorosos del sufrimiento es cuando vemos ese sufrimiento como consecuencia directa de nuestro propio pecado. Es como si estamos diciendo que nosotros merecemos este dolor porque hicimos algo en el pasado. Y eso es lo que David pensaba. Él decía, mi hijo se está rebelando contra mí porque esta es la profecía de Natán, por mi pecado con Betsabé. Y tanto David como sus enemigos podían mirar la situación e interpretarla como juicio divino. Sin embargo, la Escritura también nos advierte que no debemos asumir que todo sufrimiento es resultado directo de un pecado específico.
Si nos recordamos en Juan 9, los discípulos ven a un hombre ciego y le preguntan a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Ellos asumían que todo sufrimiento, toda situación difícil estaba ligado al pecado personal de alguien. Y por ejemplo, en esta persona era si él había pecado a sus padres para que él naciera ciego. Pero Jesús responde: ni él se pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y al igual que los discípulos, muchas veces tratamos de explicar el sufrimiento asignando culpa. A veces hacemos esto con nosotros, como hacen los enemigos que le dicen: tú, David, tienes la culpa de lo que está pasando. Y a veces nosotros nos lo hacemos a nosotros mismos. Comenzamos a preguntarnos: Dios me está castigando, me ha abandonado Dios, esto me está pasando por algo que yo hice. Y aunque sí, el pecado sí puede producir consecuencias reales, no todo sufrimiento es un castigo directo de Dios. Hay que recordar que vivimos en un mundo caído, marcado por el quebranto, la traición, la enfermedad, el conflicto y el dolor. A veces el sufrimiento es disciplina, a veces es prueba, a veces puede ser persecución, y a veces simplemente refleja la realidad de vivir en un mundo corrompido por el pecado. Esto es importante y quiero que lo noten. La presencia del sufrimiento no significa el rechazo de Dios. Una vez más, la presencia del sufrimiento no significa el rechazo de Dios. Y esto es importante porque es precisamente porque el lamento bíblico es posible. Hay que recordar, el lamento no es un clamor de incredulidad, es un clamor de fe en medio del dolor. Si David realmente hubiera creído que Dios lo había abandonado, él no había escrito ese salmo. Él se había quedado callado y solo en su desesperación. Sin embargo, David se niega a permitir que el sufrimiento tenga la última palabra. Aunque hay que recordar, él está rodeado de sus enemigos, cargados por la traición, luchando con una dolorosa realidad, él se vuelve hacia Dios. Y vemos cómo el lamento de esos versículos del 1 y 2 ahora se pasa a la confianza de los versículos del 3 a 6. La situación de David es real, pero aún más real es la presencia de Dios con él. Y por eso David puede declarar: pero tú, oh Dios, eres mi escudo, el derramo mío, mi gloria, y que levanta mi cabeza. Vamos a leer Salmos 3, 3 a 6. Salmos 3, 3 a 6. Salmos 3, 3 a 6. Pero tú, oh Dios, eres escudo en derredor mío, mi gloria que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió en su santo monte. Me acosté y me dormí, desperté pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Un poquito de resumen. Hay que recordar que este es un salmo de lamento. ¿Y el lamento qué es? Es una expresión de fe en medio de qué? De las circunstancias. Pero ahora vemos cómo David pasa de describir sus circunstancias a expresar su confianza en Dios, que sabe que lo va a salvar. David reconoce el peligro que él está enfrentando, pero su enfoque final no está en los enemigos, sino en quién, en Dios. Solo recuerda las muchas maneras que Dios ha sido fiel con él en el pasado. Esas experiencias de la fidelidad de Dios en el pasado fortalecen su confianza en el presente, capacitándonos para caminar por fe y no por vista. Si vemos otra vez el versículo 3 que dice: pero tú, oh Dios, eres escudo en alrededor mío. La imagen del escudo, ¿qué representa? Representa la protección. Y lo que David está diciendo es que Dios me rodea completamente y actúa como una barrera protectora entre yo y mis enemigos. David no está diciendo: Dios me protege parcialmente, o no me protege cuando las cosas van bien, sino que Dios me rodea todo el tiempo. Y también describe a Dios como ¿qué? Mi gloria. En el hebreo se puede traducir más literalmente como tú eres el que me da gloria. Y esa palabra siempre se refiere a la gloria de Dios. David entiende que su honor, su dignidad, su identidad no depende de su poder, de su posición o de su relación, sino que su relación con Dios es lo más importante. Y hay que recordar que aunque David ha sido humillado públicamente, expulsado de Jerusalén, está despojado de su reino, y sigue creyendo que Dios lo va a restaurar. David confía que Dios va a restaurar lo que ha sido quebrantado y traerá salvación. Y por eso puede proclamar: Él es el que levanta mi cabeza. Levantar la cabeza significa restaurar, animar o sacar a alguien de su aflicción. A veces la tristeza hace que nosotros inclinemos el rostro.
Algunos lo hacen porque sentimos el peso del sufrimiento, o a veces sentimos el peso de la vergüenza. Sin embargo, dice David que Dios es el que levanta la batalla. David mira únicamente a Dios como aquel que puede rescatarlo y restaurarlo. Hay que recordar que David ha sido despojado de todos sus honores de estar. Él ha sido el rey de Israel por muchos años. Él no ha pedido lo más importante, que la presencia de Dios. David había experimentado repetidamente cuán fiel había sido Dios en su vida. Y por eso él continúa confiando en Dios, aún en medio de su sufrimiento presente. Y por eso puede decir en el versículo 4, con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió de su santo monte. David aquí habla de Dios como alguien que está presente en medio de sus circunstancias. Solo ve a Dios como un Dios distante o diferente que no le importa lo que está pasando, sino que ve que Él incluso permanece fiel aún en los momentos más oscuros. Y Él dice esa expresión, Él me respondió. Eso transmite la idea de una acción completa. Y esto comunica la fidelidad constante de Dios para responder a su pueblo. Dice que Dios responde en su santo monte. Su santo monte era el monte Sión, que estaba en Jerusalén, donde estaba la arca y el tabernáculo, que eran los símbolos de la presencia de Dios entre su pueblo. Y anteriormente, cuando David huía de su hijo, los sacerdotes habían intentado sacar la arca de la ciudad para que acompañara a David durante su huida. Sin embargo, David les ordena regresar a la arca a Jerusalén diciendo: vuelve la arca de Dios a la ciudad. Si hay gracia en los ojos del Señor, Él hará que vuelva y vea tanto como la arca como su morada. David aquí se niega a manipular la presencia de Dios. Y aunque Él está separado físicamente de Jerusalén, lejos de su trono, viviendo en humillación y el exilio, sabe que Dios todavía lo escucha. Él entiende que la presencia de Dios no está limitada por las circunstancias de uno. Y esa es la gran verdad, una hermosa verdad del lamento bíblico. Que aunque David está lejos de Sion, espiritualmente el Dios de Sion está cerca de él. Él sabe que Dios reina desde su santo monte, pero también Él está cercano de la persona que está sufriendo en el exilio. Y por eso uno de los mayores consuelos del lamento es saber que Dios no solamente nos observa de lejos, sino que está presente con nosotros en medio de nuestro dolor. Y por eso puede decir en el versículo 5: yo me acosté y me dormí, desperté pues el Señor me sostiene. Acostarse y dormir son imágenes poéticas y prácticas de seguridad y descanso. Como mencionamos anteriormente, a lo mejor ese es un salmo matutino. Solo escribió en una mañana. Y posiblemente les compuso este salmo la mañana después de haber huido de Jerusalén. Imagínense las circunstancias que ha pasado David en ese día. Él huye descalzo, ha sido humillado, ha sido perseguido, y a pesar de todo eso, él puede decir esto: yo me acosté y dormí y desperté. Charles Spurgeon comentaron en ese salmo escrito: verdaderamente haber sido una almohada muy suave, la que pudo hacer olvidar el peligro de un ejército desleal persiguiéndolo. Mira la frase que usa David, dice: Dios me sostiene. Eso significa que Dios lo está ayudando. La imagen que él tiene es que Dios está levantando a David con su mano. En Isaías 41:10 dice esto: no temas porque yo estoy contigo, no desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. La confianza que vemos en este versículo es sorprendente, porque las circunstancias de David no han cambiado. Él todavía está en el exilio, él todavía está huyendo de Absalón, él todavía está rodeado de enemigos, él todavía está cansado, está humillado, está afligido, está perseguido. Pero sin embargo, en medio de todo esto, él se entrega a Dios. Él entiende que su supervivencia no viene de cuántas fuerzas tiene él, cuánta habilidad militar él tiene, o cuánto poder político él tiene, sino el Dios que sostiene a su pueblo. Y por eso el dormir se convierte en un acto de fe. David descansa no porque el peligro haya desaparecido, sino porque él confía que aunque él esté durmiendo, Dios va a cuidar de él. En el versículo 6 que dice David, dice: no temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en el dolor mío. Hay que recordar, una gran multitud se han unido a Absalón. Y esto deja a David superado severamente por los números. Sin embargo, él confía tan profundamente en Dios que no deja que ni la multitud ni por sus enemigos tengan la última palabra. Y él no minimiza las realidades, ¿verdad? Él dice: mis enemigos sí son 10 millares. Porque aunque él ve el verdadero poder de sus enemigos,
se rehúsa a permitir que eso obtenga el resultado final. Y hay que notar cómo su perspectiva cambia, ¿verdad? Del versículo 1 a ahora. Cuando él dice, oh Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Ahora, ¿qué dice? No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto alrededor mío. ¿Por qué? Porque ahora reconoce David y se recuerda quién es Dios. David sí siente temor, David sí siente preocupación, pero no permite que esos sentimientos tengan la última palabra. Su confianza está en la presencia de Dios. Solo hay que recordar que la verdadera fe no niega la existencia de enemigos. Vamos a tener enemigos, vamos a tener sufrimiento y vamos a tener dificultades en esta vida. Y la paz bíblica no consiste en fingir que todo está bien. Más bien que la verdadera paz impone saber que Dios está presente. Y es fiel incluso en medio de las circunstancias más oscuras. David vivió la fidelidad pasada de Dios como un recordatorio de quién Dios es. A lo largo de su vida hay que recordar esto. David ha visto cómo Dios lo ayudaba una y otra vez. El mismo Dios que lo libró del oso de león, de Goliat, de Saúl, de cuántos enemigos tenía. Así va a ser el mismo Dios que lo va a ayudar hoy. Y él recuerda la fidelidad de Dios pasada para expresar su confianza en el presente. David no se fija su mirada únicamente a la dificultad, sino en Dios que es el único que lo puede salvar de ella. Y lo mismo ocurre con nosotros como creyentes hoy en día. En nuestros momentos de sufrimiento, en nuestros momentos de temor y incertidumbre, debemos aprender a mirar hacia atrás y recordar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Recordamos que el Dios que sostuvo en su pueblo en el pasado sigue siendo fiel en el presente. Y como cristianos tenemos la seguridad aún mayor de la fidelidad de Dios, y eso es en el amor que ha sido revelado en Cristo Jesús. La cruz nos recuerda que Dios no ha abandonado a su pueblo. Si Dios nos escatimó a su propio Hijo, si lo entregó por nosotros, entonces nosotros podemos confiar que incluso cuando nosotros atravesamos las temporadas más grandes de sufrimiento, contusión y lamento, Dios va a estar con nosotros. Y por eso el creyente puede tener paz aún estando rodeado de enemigos. Nuestra confianza no está en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, sino en la fidelidad de Dios y en que ha demostrado su amor con nosotros en Cristo. Y porque David sabe que el Señor es fiel, está presente y es poderoso para salvarlo, él ahora puede clamar con confianza: levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Vamos a leer los últimos versículos de este salmo, los versículos 7 y 8. Salmos 3, 7 al 8 dice: levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompe los dientes de los impíos. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Amén. Aquí vemos que estos versículos incluyen el salmo del lamento de David. Ahora hay que recordar, David comenzando escribiendo sus circunstancias, se transiciona a escribir su confianza en Dios y ahora termina con una oración final. Y esta oración es fundamental porque se basa en el carácter de Dios y principalmente en su soberanía y su fidelidad. Así es visto y Pablo enseña que esta oración breve está compuesta de dos imperativos: levántate y salva. Primero describe un cambio del estado de reposo a la acción. Y el resultado de esa acción es ¿qué? La salvación. Y por eso esa vista conecta la salvación a una profunda realidad teológica. Solo el Señor puede salvar verdaderamente a su pueblo. ¿Cómo comienza David diciendo? Dice: levántate, Señor. Esa es una oración de David y eso es un clamor de guerra. Él ora que Dios se active contra su enemigo y defienda a su pueblo. El salmista llama a que David se levante de su trono, de su asiento de juicio, para que entre en acción contra sus enemigos. Y esta imagen se usa frecuentemente en contextos militares y se puede transmitir la idea bíblicamente de concederme la victoria. David clama que Dios actúe como un guerrero divino que pelea a favor de su siervo, derrotando a sus enemigos y trayendo liberación. Y esa imagen aparece repetidamente durante todo el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos. Por ejemplo, en el Salmo 68:1 dice: levántese, Señor, sean esparcidos sus enemigos y huyan delante de él los que lo aborrecen. Hay que recordar que David no simplemente dice oh Dios, sino que ¿qué dice? Dios mío. Aún en medio del exilio, la humillación y el sufrimiento, David sigue hablando de Dios de una manera personal. Aunque muchos lo habían abandonado, muchos amigos lo habían traicionado, hasta su propio hijo lo estaba buscando. Él sabe que no ha sido abandonado por Dios.
Los enemigos se cuestionan la relación del Señor con Dios, de David con Dios, pero David se sigue aferrándose al Señor y lo llama mi Dios. David entiende que aun que el enemigo dice yo puedo prevalecer contra Dios, eso no es verdad. El Dios que reina de su santo monte también es el mismo Dios que se va a levantar a defender a su pueblo. Y por eso la oración de David no es un grito de desesperación, sino una súplica confiada en el carácter y la fidelidad de Dios. El mismo Dios que lo sostuvo durante la noche más oscura de su vida es el mismo Dios que va a dispersar a sus enemigos y traer salvación. Y por eso puede decir, porque tú hieres a todos mis enemigos a la mejilla, rompe los dientes de los impíos. Yo no sé aquí cuántos a ustedes le han dado un golpe en la cara, no es algo que se siente bien, ¿verdad? Más bien cuando te rompen los dientes. Su golpear a alguien en la mejilla es una expresión de humillación pública y derrota. Es una manera de avergonzar o someter al enemigo. Lo que David está pidiendo es que Dios tome esta humillación, esta vergüenza, este desprecio que le han hecho sus enemigos y haga que recaiga sobre ellos. La imagen de romper dientes se puede escuchar extremo para hoy. Pero sin embargo en la Biblia, los impíos o los enemigos de Dios frecuentemente son descritos como depredadores feroces que buscan devorar o destruir al justo. ¿Se recuerdan? El diablo habla como qué? León rugiente. Y así mismo Salmo 57:4 describe a los enemigos como leones, cuyos dientes son lanzas y saetas. Y por lo tanto, cuando David ora que Dios rompa los dientes de los impíos, está pidiendo que Dios desarme al enemigo y le quite el poder para destruir. ¿Por qué? Porque David mira a Dios como lo único que es capaz de despojar a los enemigos de su fuerza y detener su maldad. Eso implica por la intervención divina, porque él reconoce que sí, sus enemigos son numerosos, sí, sus enemigos son poderosos, y solamente Dios es el que puede restaurar. Solo tiene un celo y un deseo por la justicia y la gloria de Dios. Sus oraciones se vuelven un clamor urgente por la intervención divina. Y como vemos en el versículo 8, ¿qué dice? Las salvaciones del Señor sobre tu pueblo y bendición. Aquí vemos que David termina su salmo enfocándose en qué? Completamente en Dios. ¿Por qué? Porque la salvación le pertenece solamente a Dios. Solamente Dios determina el tiempo, la manera y el medio de nuestra salvación. El salmo termina con una poderosa inversión. En el versículo 2 hay que recordar lo que dicen los enemigos de David. No hay salvación para el enemigo. Ellos creían que David había sido abandonado por el Señor, rechazado por causa de su pecado, y que él no tenía esperanza de liberación. Y humanamente eso se miraba, ¿verdad? Que David parecía estar en lo más profundo, ¿verdad? Que su situación parecía imposible. Sin embargo, ¿cómo concluye David su salmo? La salvación del Señor. La misma salvación de sus enemigos aseguraba que jamás recibiría de parte de Dios. Pero David entiende que él no tiene la autoridad de hacer eso. Él no tiene la autoridad para pronunciar el veredicto final de su vida. ¿Por qué? Porque esa decisión le permanece únicamente a Dios. Y por eso David continúa orando, aún en medio de su sufrimiento, aún en medio de su humillación, su exilio y su oposición. Aunque él está rodeado de enemigos, está cargado por la aflicción, él se entrega a Dios, quien es fiel y es el único capaz de salvarlo. Y hay que recordar lo que significa la salvación desde el Señor. Eso es tan cierto para David como es cierto para los creyentes hoy en día. A veces nosotros, a nuestro alrededor, podemos escuchar palabras de acusación, palabras de condenación, palabras de temor, de desesperanza. A veces en sufrimiento incluso, a veces nos creen que hemos sido abandonados por Dios. Sin embargo, el Salmo 3 nos recuerda que la última palabra no pertenece a nuestros enemigos. La última palabra no pertenece a nuestras circunstancias. Y la última palabra no se encuentra en nuestros temores, sino que la última palabra pertenece solamente al Señor. Amén. Y este es el fundamento del lamento bíblico. El creyente clama honestamente en medio de su dolor, en medio de su prueba, pero continúa aferrándose a Dios, porque sabe que Dios es el único que lo puede salvar. Y como cristianos sabemos que esta salvación se encuentra en su máxima expresión ¿en quién? En Cristo Jesús. Por medio de su muerte y su resurrección, Cristo ha asegurado nuestra salvación de su pueblo. Y por eso también vemos que no termina en desesperación, sino en qué? En confianza y esperanza. El mismo Dios que sostuvo a David en el desierto la noche más oscura de su vida, es el mismo Dios que nos sostiene hoy en día.
Eso que nos recuerda Salmos 3. Recuerden que Dios no rechaza nuestros temores, nuestras preguntas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos. David habló de esta mente y del dolor que sentía, la traición, la humillación, el temor de ser rodeado. Él fue perseguido por sus enemigos. Él fue rechazado por su hijo. Imagínense eso, ser rechazado por tu hijo, que tu hijo lo esté buscando para quitarte la vida. Estaba cargado con las consecuencias de vivir en un mundo caído. Sin embargo, en este lamento, ¿qué es lo que vemos? Que no es una expresión de inferioridad, sino de ¿qué? Sino de fe. Él entendía que aún sus circunstancias eran oscuras, sus circunstancias eran dolorosas, Dios seguía siendo soberano, fiel y cercano a su pueblo. Y ese es el patrón del lamento bíblico en toda la Biblia. El lamento no niega el sufrimiento, pero tampoco nos deja que nos quedemos atrapados en la desesperación. Más bien que el lamento sirve para traer honestamente nuestro dolor delante del Señor, aún mientras nos estamos aferrando a la confianza que solamente Él nos puede salvar. ¿Y cómo hay que recordar cómo comenzó la vida este salmo? Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Él escuchaba las palabras de sus enemigos diciendo, pero en Él no hay salvación en Dios. ¿Y ahora cómo termina este salmo? ¿Cómo concluye este salmo? ¿Él se enfoca en qué? No se enfoca en la grandeza de sus enemigos, sino en qué? La grandeza de Dios. Él concluye con esa declaración triunfante. ¿Las salvaciones de quién? Del Señor. Los salmos de lamento nos enseñan que como cristianos nosotros tenemos un marco bíblico para el sufrimiento. La Escritura no nos llama a fingir el dolor, o la traición, o el temor, o la aflicción. No nos llama a decir que esas cosas no son reales. Más bien nos enseña cómo traer ese sufrimiento delante de Dios. O sea que podemos nosotros expresar la tristeza, la confusión, el dolor, la angustia, aún cuando permanecemos anclados en la confianza del Señor. Y por eso el lamento bíblico se mueve desde la desesperación que vemos al principio a la confianza al final de ese salmo. No porque el sufrimiento haya desaparecido, sino porque Dios permanece fiel en medio de él. Y como quizá nosotros vemos esta verdad más clara en Jesucristo. Sobre Jesucristo mismo, recuerden cuando Jesús está en la cruz, ha estado sufriendo, ha sido golpeado, ha sido colgado de la cruz, sufriendo y arriba. ¿Qué es lo que dice? Él habla de las palabras iniciales del Salmo 22, que es que, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús conoció la profundidad del dolor humano, el rechazo, la agonía, el abandono. Sin embargo, aún en medio del sufrimiento, ¿qué hace? Se comienza al Padre. Por medio de la muerte y resurrección de Cristo, asegura la salvación eterna de su pueblo y demuestra la plenitud del amor de Dios hacia nosotros los pecadores. Uno de mis versículos más favoritos de la Biblia es Romanos 5. Es un recordatorio tan poderoso para todo aquel que nosotros estamos sufriendo. Y dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí Pablo enfatiza que Cristo murió por nosotros, no cuando éramos salvos, no cuando ya éramos perfectos, cuando ¿qué? Fuéramos indefensos, impíos, incluso hasta enemigos de Dios. Y piensa que al pensar eso, si Dios nos amó tanto para dar a su Hijo por nosotros, cuando estábamos en rebelión contra Él, entonces ¿cuánto más podemos confiar que Él no nos abandonará? Recuerda que somos hijos de Él. La cruz permanece como la mayor prueba de que Dios es fiel, aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. Vamos a ir a Romanos 8:35. Romanos 8:35. Romanos 8:35. ¿Se me puede decir un amén cuando lo tengan? Amén. Esto me gustaría que todos lo leyéramos juntos. Yo sé que la muerte no tiene muchas traducciones de Biblia, solo lo puse en la pantalla. Entonces todos nos vamos a poner de pie. Dice Romanos 8:35-38. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día.
somos considerados como ovejas para matadero. Pero en todas estas cosas sabemos más que vencedores por la medida de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni por lo venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Amén. ¿Se puede sentar? Como hemos leído todo este tiempo, ¿qué es la pregunta que hace Pablo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y él lista ciertas cosas, ¿verdad? Él lista ¿qué? La tribulación, la angustia, la persecución, la hambre, el peligro, el sufrimiento, incluso la muerte misma. Pero él dice que esas cosas nos pueden separar de Cristo. No. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nuestro Señor. Igual de David, Pablo no minimiza la realidad del sufrimiento. Él sabe que no vamos a experimentar esas cosas. Pero él entiende que nuestra mirada debe ser una cosa más grande, una realidad mayor. El amor fiel y inmutable de Dios que se ha revelado en Cristo nuestro Señor. Si hoy tú estás cansado, si hoy tú estás afligido, has sido traicionado, estás temeroso, estás ansioso, o estás quebrantado por el peso del sufrimiento, ese salmo, el Salmo 3, te recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra. A veces nosotros escuchamos las voces de acusación, de vergüenza, de temor, de desesperación, incluso hasta de nuestras propias dudas. Pero hay que recordar que eso no te determina tu posición delante de Dios. El Señor es el que la determina. El mismo Dios que sustentó a David en medio del desierto en la noche más oscura de su vida, es el mismo Dios que te va a sostener hoy. El Dios que levantó la cabeza de David cuando él había sido perseguido, humillado, exiliado, es el mismo Dios que va a levantar los quebrantados de corazón por medio de Cristo. Y porque somos cristianos y nosotros creemos que Jesús murió, resucitó y reina, podemos descansar la confianza que nada, ninguna aflicción, ningún enemigo, ningún fracaso, ninguna circunstancia nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo. Y por lo tanto, como David, podemos declarar honestamente, en medio del sufrimiento, mientras descansamos, esta verdad inquebrantable: la salvación es del Señor. Amén. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Sammy y lo bendecimos porque el Señor lo sigue utilizando. La palabra de hoy día yo creo que nos tocó a todos en el corazón. Dios es nuestro soporte, ¿verdad? La cruz, ahí es donde debemos fijarnos. El sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Hermano Sammy, queremos que usted nos despida en oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esa realidad tan gloriosa, Señor, de que tú estás con nosotros. Y aún en esta día, ¿verdad?, que vamos a entrar en esta semana, hay muchos hermanos que están pasando por aflicción, por temor, por sufrimiento, Señor. Te pido que les recuerdes que tú eres nuestro sustentador, que tú estás presente hoy en día. Y Señor, como hoy es el día de Pentecostés, recuérdanos que tú habitas en nosotros, que tu Espíritu Santo está hoy entre nosotros. Y que nos ayudes en esta semana, Señor, a recordar que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra gloria, Señor. Y que tú seas el que dirija nuestra vida, Señor. En nombre de tu nombre, Jesucristo. Amén.